Carlos Ibarra, musicólogo, nos acompaña. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hablar de mis épocas. De los 80s. Sí, exacto. Otras épocas. Así es, nuestras. Oye, Carlos, ¿es cierto que cuando surgen todos estos grupos en los años 80, como fueron los Caifanes, ¿no, Claro. Juan? Que, pues, en teoría ya era una banda, pues, consolidadora, ¿no? Pero despuntó con un éxito que no tenía nada que ver con su género y fue, pues, La Negra Tomasa, ¿no? Uy, estoy tan enamorado, ¿te acuerdas? ¡Claro! ¿No? Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se vivían los años 80, la música, el rock mexicano aquí en la Ciudad de México en esas épocas, Carlos? Tuvimos que esperar casi 10 años de que pasara Vándaro para que en México hubiera otro lanzamiento, una nueva identidad musical. Se cambió la moda, como bien dijiste hace rato, se cambió la manera de hablar, los peinados. Y ya la década ochentera justamente surgió con un sello llamado Comrock, que en ese entonces grabó a Dangerous Rhythm, Ritmo Sí. Peligroso, Kenny and the Electrics, que se cambiaron el nombre a Kenny los Eléctricos. Estaba ahí Ansia, grabaron el primer disco del Tri, ya como el Tri, simplemente. Porque era el Three Souls in My Mind antes, ¿no? Era Y otra cosa, justamente, ¿no? Totalmente distinta. Nadie le entendía qué quiere decir eso. El Tri. y cantaban en inglés. Cantaban en Entonces todos empezaron a migrar ya a Sí. cantar en español. Este sello empezó a programar la música y ya escuchábamos por ahí a los demos de Caifanes, de los Fabulosos Cadillacs, de los Amantes de Lola, de Bonnie y los Enemigos del Silencio, que empezaban a abrirle a grandes artistas, aquel memorable concierto de Miguel Ríos en la Plaza de Toros, o Miguel Mateos en 1987 en el Hotel de México, le abrieron los Caifanes y dijeron, nadie va a venir a este concierto. Y de repente se llenó tanto que cimbraba el lugar con los saltos de la gente. Todo el mundo vio que era un negociazo y entonces empezamos ya a asistir, los productores, los empresarios abrieron lugares como La Última Carcajada de la Cumbancha. El look. El look. Cuéntanos, Carlos, cuéntanos, por favor. ¿A ¿Tú dónde ibas ahí, íbamos? Juan? Sí, en varias ocasiones, sí. Y ya grande, además. Llegamos ahí. Hemos platicado que coincidíamos en tantos lugares y no nos conocíamos, Juan. Yo creo que no nos reconocimos más bien. Mucha gente que íbamos a esos lugares, Hip 70, Rocotitlán, ¿Cuáles eran Rockstock. exactos? Rocotitlán. ¿Ahí quién se encontraba en Rocotitlán? ¿Ibas a Rocotitlán a ver a quién? Ibas a Rocotitlán, lo abrieron los miembros de Botellita de Jerez, Sí. entonces eran como los de casa, tocaban todo el tiempo, hacían sus palomazos, y entonces daban un calendario mensual, tú ibas, pues antes no había internet ni en los periódicos se acostumbraba a saber quién estaba en estos lugares. Ibas ahí a Insurgente Sur por tu calendario mensual y venían cuadritos con las fechas. El rock estaba de lunes a domingo, ¿eh? Que no paraban ellos. No, eran paraban. todos los días, claro, se llenaba más los fines de semana. Claro. Se Pero atascaba. Sí. ahí podíamos ver a Santa Sabina, al Tri, los Caifanes que reunían apenas 200 personas, ¿no? Neón, que también estaba empezando a grabar discos. Estoy hablando de 1987, 1988. Ya que los programaban en la radio y ya que se hicieron famosos con el tema de La Negra Tomasa, que fue un trancazo, Sí. en el que mezclaron justamente el mariachi, el son. Es que se salieron del rock, ¿no? O sea, fue otra cosa. Yo siento que integraron elementos mexicanos y esa fue la clave del éxito. Ahí está Maldita Vecindad, Sí. ahí está Café Tacuba, Así es. que sonaban a nada de lo que sonaba en la radio ni en los foros a los que íbamos. Sí. Entonces- y tenías estos cuates, todos los de Caifanes, vestidos como los de The Cure, ¿se acuerdan? Porque en esa época sonaba The Cure, en todo el mundo sonaba YouTube. Y aquí en México teníamos el mismo look, pero con tintes tropicalones, con La Negra Tomasa. Veías a los Caifanes greñudos, todos de negro, pero tocando salsita, ¿no? La Era Negra el sello Tomasa. mexicano, ¿no? Sí, Claro. y una de las anécdotas es que de repente los empresarios querían contratar a los Caifanes para tocar al lado de las bandas de salsa. Pensaran que era un grupo del salsa y no, era un grupo totalmente de rock que tomaron esta canción como emblema y fue el boom para todo el mundo los conoció a través de La Negra Tomasa. Oye, no me dejarán mentir, pero a raíz de esta época, de estos grandes grupos que surgieron en los 80s, pues la música mexicana se posicionó a nivel internacional, ¿no? El rock mexicano empezó a tener como mucho más difusión, ¿no? Y a la fecha aún, mucha gente en todo el mundo nos ubica por
por esa etapa en la música en nuestro país, ¿no? Fue de ida y de vuelta. Los avances tecnológicos permitieron que llegaran grupos tan buenos como Soda Stereo, como los Enanitos Verdes de España o de Argentina, Océano de Panamá, Terciopelados de Colombia. Y después también las disqueras se encargaron, ¿no?, de llevar de gira a los Caifanes, que fueron a Europa a grabar su disco, a presentarse, a Estados Unidos. La Maldita Vecindad, no se diga, La Castañeda, hicieron una gira por Europa también, grabaron un video ahí. Entonces, todo esto permitió que se conociera el rock nacional, el rock mexicano, más allá de las fronteras, y que también fue un gran aporte, creo que, a la música iberoamericana. Así es. ¿Se acuerdan que había un sellito en los discos que decía rock en tu idioma? Y todos lo traen. Fue a partir de esto, ¿no? De Rocotitlán, del Look, La Última Carcajada de la Cumbancha. ¿Quién se presentaba en el Look, te acuerdas? Grupos, pues, de todo tipo. Muy, muy propositivos. Además, ahí iba la banda pesada, ¿no? Un poquito. Sí, es que había de todo. Había un poco el subterráneo, había, por ejemplo, las tocadas de Luzbel, las tocadas del Tri, pues seguían un poco en los hoyos funky, pero ahí en el Look, en el Tutti Frutti, iba un poco gente de todo, pero de repente podías ver a Santa Sabina, que era un grupo que nadie había visto antes, ¿no? Rita Guerrero le ponía flores a su micrófono, una música muy darky, ¿no? Muy oscura, y de repente tocaba Radio Carolina, que tampoco eran tan conocidos, quizás no alcanzaron el éxito de otras bandas, pero que tenían una muy buena propuesta. Entonces, siempre marcaron la diferencia y lanzaron propuestas interesantes como Kenny y los Eléctricos, ¿no? También eso hizo pues, que la gente recordara estas épocas de la música, ¿no? Y había pocas mujeres, fíjate, le tocó a Cecilia Toussaint picar piedra, por ahí un video que pusimos hace un momento de su tocada en la UNAM, estaba Coda. Kenny y los Eléctricos, Coda, Ansia, La Castañeda. No, hombre, nos podemos quedar aquí platicando de grupos toda la tarde, pero creo que se nos acaba el tiempo, lo que da una excelente opción para que sigamos hablando del rock en México en los 80. Y bueno, oigan...